Buenas noches. Les quiero compartir un poco lo que es el plan de salvación en el Antiguo Testamento. Y el primer punto que me gustaría comentarles es la relación de Dios con el hombre. Esto básicamente lo vamos a poder ver en lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando la Biblia habla acerca de la ley, normalmente se refiere a la ley que le fue dada a Moisés, o también se le llama la ley de Jehová. ¿Qué demanda la ley en el Antiguo Testamento? En Gálatas 3:10 podemos encontrar o nos enseña que hay dos requisitos. Primero es la obediencia continua y segundo, la obediencia en todas las cosas. ¿Qué era el propósito? ¿Cuál fue el propósito de la ley del Antiguo Testamento? El primero fue dada la ley para revelar el pecado y enseñar al hombre que que es pecador o que es culpable delante de Dios. Y el segundo fue para llevarle hacia Jesucristo. ¿Qué no podemos hacer eh, o qué no puede hacer la ley en el Antiguo Testamento? Primero, no puede justificar. No nos puede liberar del pecado y de la muerte. No nos puede liberar de la condenación. No puede redimir. No puede dar herencia. No puede dar justicia. No puede repartir la gracia de Dios. El hombre siempre ha sido salvo de la misma manera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es por medio de la fe que tiene en el Señor Jesucristo. Esto no lo entendía mucha gente en el Antiguo Testamento, que Cristo iba a venir, iba a morir por sus pecados. Sin embargo, creyeron las cosas que Dios les dijo y fueron salvos por su fe en la palabra de Dios. El hombre siempre ha sido salvo a base de la sangre de Cristo y su muerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solamente hay una razón por qué un Dios santo puede perdonar el pecado del hombre, y es porque Cristo murió y pagó el castigo de nuestros pecados. Solamente por eso. Por lo tanto, todos los creyentes de todos los siglos han sido salvos por medio de la sangre de Cristo, que Cristo derramó en la cruz del Calvario, aunque no habían entendido completamente la salvación. Bueno, el segundo punto que les quiero compartir es la respuesta del hombre hacia Dios. Esto lo podemos ver en los libros históricos, que son 12. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos libros históricos. Por ejemplo, vamos a iniciar con Josué. Que Josué se encuentra, en Josué se encuentra el cumplimiento de la promesa repetida en los primeros 5 libros. Contiene relatos de conquistas de ciudades cananeas por los hebreos bajo el mando de Josué después de morir Moisés, así como otros sobre el reparto de la tierra que Canaán entre las tribus. ¿Qué pasa en el libro de Jueces? Ya asentado el pueblo de Israel en Canaán, el pueblo se contamina con las costumbres cananeas y Jehová, al mismo tiempo que les hizo conocer las consecuencias de su pecado y de su infidelidad a la alianza, les envió hombres carismáticos que les libraron de los enemigos. Estos hombres fueron los jueces. Ahora vemos en primera y segunda de Samuel que hablan del juez, el último juez que fue Samuel, y los primeros reyes de Israel, que fueron Saúl y David.
De sus relatos se desprende que el pueblo creyó que la solución de sus males estaba en tener un rey como los demás pueblos. Por orden de Jehová, Samuel, el último de los jueces, consagró al primer rey, que fue Saúl. Así nació la monarquía, que permaneció unida bajo sus sucesores, que fueron David y Salomón. Pero no se dividió a la muerte de éste. Surgieron dos reinos, pero se dividió a la muerte de éste, perdón. Surgieron dos reinos distintos, que fueron Israel en el norte, con 10 tribus, y Judá en el sur, con 2 tribus. Ahora, en Primera y Segunda de Reyes, comienza con la sucesión de David y presentan una visión teológica del reinado de Salomón. La visión de los reinos y su existencia separada hasta su respectiva destrucción. El reino del norte, o sea Israel, desaparece en el 722 a.C., que fue conquistado por los asirios, que deportaron a gran parte de su población. Estas tribus llegan a desaparecer de la historia. Por eso, en adelante, se hablará de un solo pueblo al que se llamará judío, porque desciende de él la tribu de Judá, que es el reino del sur. Judá permaneció independiente hasta el año 586 a.C., que fue conquistada por los babilonios, quienes también desterraron a la gente principal, pero estos retornaron. Ahora veamos qué pasó en Primera y Segunda de Crónicas. El libro primero de las Crónicas contiene las tablas genealógicas de esos orígenes y cuenta la historia del reino a partir de la muerte de Saúl, incluyendo la organización del culto del templo, cuya edificación, según este libro, prepara David. El segundo narra el reinado de Salomón y la construcción y dedicación del templo del rey. Continúa con la historia del reino de Judá hasta la deportación a Babilonia. Los libros Esdras y Nehemías narran las misiones de ambos personajes para reconstruir, tras el retorno del exilio, material y moralmente al pueblo, que vive una realidad lejana a los anuncios de los profetas. Judá se reduce a un pequeño territorio empobrecido dentro de del imperio persa, lo cual choca con las esperanzas de triunfo y derrota a los enemigos suscitadas por aquellos anuncios. Esther, el libro de Esther. Su enseñanza es que los enemigos del pueblo judío, a pesar de su aparente triunfo, terminarán por ser castigados, mientras el pueblo será salvado y recompensado. Bien, terminando esta breve historia de lo que son los libros históricos, podemos ver que la respuesta del hombre fue no aceptar los mandamientos de Jehová, sino ellos, a fin de imitar a los pueblos vecinos, solicitan que se les provean unos reyes. Y ahí se separa el pueblo de Israel, se divide en dos grandes reinos, que es el norte y el sur. Y el reino del norte, como comentamos, es conquistados por los asirios, y el reino del sur por los babilonios. Ok, el tercer punto que vamos a ver es el propósito, y lo vemos en los libros poéticos. Un breve resumen de los libros poéticos es, empezamos con Job. Es una obra anónima que lleva por título el nombre de su personaje principal. Posiblemente fue compuesta en Palestina después del exilio.
Trata del problema del mal y del sufrimiento en el mundo, del lugar del dolor en relación a la providencia y del concepto de la justicia divina. Los salmos son cantos y poemas nacidos, muchos de ellos al calor del santuario. Su contenido es muy variado y forman parte de un movimiento común a todos los pueblos de Oriente Medio antiguo. El libro de Eclesiastés habla de la felicidad, que no es algo que siempre acompaña a los justos. Afirma que nada en la tierra puede satisfacer el corazón del hombre, ni siquiera la sabiduría. Y Cantar de los Cantares es una colección de cantos de amor en origen independiente similares a otros egipcios. Recogería cantos antiguos que fueron redactados definitivamente después del exilio. Bueno, terminando ese punto, vemos la relación con los demás y lo que ha de venir. Esto lo vamos a encontrar en los libros proféticos. Iniciemos con Isaías, que es contemporáneo de Amós y de Oseas, pero en el reino del sur, en Judá. Fue Isaías uno de los grandes profetas, cuyos oráculos dirigidos a su reino eran similares y tenían la misma finalidad que otros que aquellos dirigieron al reino del norte. Isaías es un iniciador del templo mesiánico, unos tiempos ideales futuros que eran como un retorno a la época del paraíso. Los cristianos más tarde verán cumplido dicho oráculo en la persona de Jesús. Jeremías, también del reino del sur, posteriores a Isaías, son Jeremías y Ezequiel. Jeremías tuvo la difícil misión de condenar los pecados de los dirigentes políticos y religiosos y de favorecer entendimientos como los babilonios. La potencia política y militar de aquel tiempo eran los babilonios. Combate la idolatría instaurada por el rey Manasés. Con su enseñanza contribuyó a propiciar el clima del que nació la reforma religiosa del rey Josías. El libro de Lamentaciones fueron escritos por un testigo ocular que expresa su sentimiento personal, así como la reflexión que le lleva a dar a los hechos un sentido teológico. La destrucción de Judá es la consecuencia de la ira de Jehová a causa de los pecados del pueblo, siendo los principales responsables los sacerdotes y los profetas culturales. Indica como medios para superar la crisis de fe, la oración y el arrepentimiento. Ezequiel procedía de una familia sacerdotal y fue deportado en el año 597 a.C., que fue la primera deportación. En Babilonia recibió la vocación profética, igual que Jeremías en Jerusalén. Ezequiel ejerció un gran influjo entre los deportados. La acción de estos dos grandes profetas fue determinante en la renovación espiritual del pueblo. Daniel, el libro de Daniel tiene dos partes. La primera es la historia de Daniel y sus compañeros, y la segunda, las visiones de Nabucodonosor y su interpretación. El mensaje de ambas es que Dios triunfa y los poderes del mal serán derrotados. Por eso quienes permanecen fieles también alcanzarán el triunfo. Perdón. El libro de Oseas contiene una serie de oráculos pronunciados en ocasiones diferentes que fueron agrupados por los discípulos del profeta. Amonesta a un pueblo que había adquirido prosperidad económica y a causa de ella cayó en la relajación religiosa y moral. Denuncia las injusticias sociales y las guerras fratricidas que vive el pueblo. Anuncia la restauración basada en la fuerza liberadora de Dios. Joel
Fue un profeta cultural asociado al templo y sus mensajes es escatológico. Habla del día de Jehová como día de salvación para Israel. Amós cumple su misión profética en el Reino del Norte, donde denuncia los males sociales que existen en el reinado de Jeroboam II, tiempo de prosperidad a la que solo disfrutan unos pocos, la clase alta. Abdías va dirigido contra Edom, que quedó como prototipo de pueblo opresor de Israel. Jonás describe a un profeta rebelde que quiere escapar de la misión que le propone y se enoja porque en vez de cumplir su amenaza, Dios se apiada de aquel pueblo que hizo penitencia. Parece que fue escrito hacia el siglo cuarto, antes de Cristo. Miqueas procede de una aldea campesina próxima a Jerusalén y parece que su actividad comenzó antes de la destrucción del reino del norte. Denuncia la opresión de los pobres en beneficio de los ricos y desprecia a los profetas culturales que hablan para complacer a los poderosos. Presenta al Mesías como un rey pacífico que saldrá de la pequeña Belén. Nahum responde al tiempo de profecía optimista de fuerte nacionalismo denominada por el elemento cultural. Habacuc es un profeta profesional, posiblemente asociado al templo de Jerusalén, que dirige su oráculo contra las naciones. Sofonías desarrolla su misión en el tiempo del rey de Josías. Ageo hace una llamada para reconstruir el templo frente a la apatía general. En este libro se encuentra por primera vez la esperanza mesiánica aplicada a una persona concreta, Zorobabel, gobernador de Judea, que luego se trasladaría a un descendiente de la dinastía de David. Zacarías, parece que Zacarías era de ascendencia sacerdotal y que regresó del exilio junto con Zorobabel. Se preocupa por la reconstrucción del templo, símbolo de la presencia de Dios, pero sobre todo se orienta hacia la época escatológica y contribuye a la purificación de la religión de Israel. Y Malaquías se dirige a una comunidad que no ha visto cumplidas las expectativas mesiánicas de los profetas anteriores como Ageo y Zacarías. Que el Señor les bendiga.